Hola, ¿qué tal estáis todos? Hoy vamos a ver y a profundizar más en los data tables porque es un tipo de dato que vamos a utilizar muy frecuentemente en nuestras automatizaciones. Y para eso contamos de nuevo con Juan. Todo tuyo. Hola a todos. Pues bien, como dice Chema, efectivamente los data tables es un tipo de datos que se maneja muchísimo, ya que en sí representa una tabla con distintas columnas y, por ejemplo, cuando leamos un Excel, pues lo que nos va a devolver es un data table. ¿Vale? He creado una actividad de importar Excel, ahora os indicaré por qué, pero bueno, quiero primeramente desplegar todas las actividades que tienen los data tables e iremos probándola, a lo mejor no con el orden que vienen aquí, pero iremos probándolas todas y cada una de ellas. Vale. Pues bien, voy a abrirme lo primero un fichero de Excel, por ejemplo, este de aquí. Tengo que indicarle la hoja. Como sabéis, esto lo que me va a devolver es un data table y me va a permitir pues ya enseñaros algunas cosas acerca de los data tables. Como veis aquí en los valores de salida, me está pidiendo un valor que se llama data, que concretamente es un data table, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es declararme una variable que la voy a llamar, perdón, tabla, de tipo system data data table. Entonces, system, perdón, data, punto data table, aquí la tengo. Y lo que voy a hacer es recoger esa tabla, o sea, esa salida lo voy a recoger en esta tabla. Bien, lo primero de todo, hay que saber que una tabla está compuesta por filas y por columnas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, podríamos mostrar el número de filas que tiene la tabla que he recogido de la siguiente manera. Tabla.rows.count, trace.toString. Esto, como digo, me va a indicar el número de filas, perdón, que he puesto aquí mal el nombre de la variable. Tabla.rows.count me va a decir el número de filas que tiene. Y si hago lo mismo, copio la actividad de alerta, si me deja copiarlo, perdonad, ahora. Y en vez de rows ponemos columns, pues me devolverá el número de columnas que tiene esa tabla. Vamos a ejecutar esto para que veáis. Tiene 2 filas y tiene 14 columnas. Si me abro el ficherito en cuestión, ahí está. Plantilla clientes de Olivar, que es la que hemos cogido. Bueno, va un poco lento. Aquí está. ¿Vale? Como veis, tiene 2 filas y luego tiene 14 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 columnas. Vale, cierro de nuevo el Excel. Y bien, podríamos, por ejemplo, querer saber el contenido que tiene, por ejemplo, una fila. Pues si queremos saber el contenido de una fila, o mejor, si queremos saber el contenido de una celda, indicamos el número de la fila, vamos a coger la primera y la primera celda. Hay que recordar, ¿no?, que empezamos siempre por cero en programación. Eso es, correcto. Siempre empezamos por cero. Tabla rows, creo que lo estoy haciendo bien. ToString, Igual, ¿no? eso es. Vamos a ver si esto funciona. Alberto Pérez, que sería lo que viene en la primera columna, perdón, en la primera celda de la primera fila de esa tabla. ¿Vale? Si quisiésemos, por ejemplo, obtener el nombre de una columna en concreto, pues en este caso le digo, por ejemplo, la columna 0, toString. Voy a quitar esto de aquí para que no nos moleste. Y lo ejecutamos. Esto me devolvería el nombre de la columna, nombre del tercero. Bien, pues esto es lo básico para manejar una tabla. Podríamos, por ejemplo, querer pintar todo el contenido de una fila.
Pues para eso podríamos utilizar, por ejemplo, un método de los strings que veremos más adelante, que es string join, que me pide un string delimitador y luego me pide un array de strings. Entonces sí que es cierto que tabla.rows, por ejemplo, la tabla 0, perdón, la fila 0, y hay una propiedad en las tablas que se llama itemArray, que me devuelve un array de strings. Algo estoy haciendo mal, tabla.rows 0, itemArray, ¿qué estoy haciendo mal? Algo estoy haciendo mal y no es exactamente el que... pero lo podemos ver. Te falta Y un... No te falta un paréntesis, sí, paréntesis fin. puede ser eso. Efectivamente, muy bien, Chema. Bueno, independientemente de que se haya producido ese error, yo os quería mostrar también la información, como os he dicho en varias ocasiones, por debajo de ARPIA tenemos el Net Framework. Entonces, podemos consultar la documentación de Microsoft para ver qué es lo que tiene una tabla, ¿no? Entonces, aquí veréis que tiene una serie de propiedades. Nosotros vamos a utilizar itemArray, pero bueno, la propiedad itemArray sería una propiedad de una fila, ¿vale? Porque como veis aquí estamos accediendo a la fila 0, o sea, la primera fila, y le pedimos el itemArray. Bueno, esto lo que va a hacer es mostrarme todo el contenido de esa fila separado por el delimitador que le he indicado al principio. ¿Vale? Esto lo iremos viendo más adelante, pero sí que tiene su cierta utilidad utilizar la propiedad itemArray de una fila. Y ahora vamos a entrar ya más en materia. Vamos a utilizar las distintas actividades que tenemos. Voy a empezar por limpiar, que es la primera que viene. Limpiar lo que me va a permitir es borrar todo el contenido de una tabla, ¿vale? Entonces, si yo le digo que me borre la tabla, y aquí voy a reutilizar esta alerta para decir cuántas filas tiene la tabla. Si recordáis, era tabla.rows.count y necesita que sea un string, pues lo pasamos a string. ¿Vale? Me va a devolver un 0, pero sí que mantendrá las columnas. Es decir, si yo hago esto, me devolverá todavía 14 columnas, o en principio sí debería de ser. Vale, 0 filas, porque la hemos limpiado, y 14 columnas, ¿vale? Es decir, tendríamos la tabla vacía. Puede ser útil a veces para manejar los datos. Ahora lo voy a borrar. Luego tenemos la posibilidad de añadir una columna. Imaginad que pues bueno, pues vamos a coger esta tabla, vamos a iterar, vamos a meter todos estos datos en una página web y queremos indicar cuál es el resultado. Pues bueno, tan sencillo como decirle cuál es la tabla sobre la que queremos trabajar, tabla, e indicarle el nombre de la columna. Ojo, aquí es importante que el nombre de la columna no exista, porque si no, no nos lo va a crear. Es decir, no podría coger un nombre existente. Por ejemplo, voy a poner resultado, y entonces veremos que ahora en lugar de 14 nos va a devolver, voy a borrar esto de aquí para que no nos afecte, en vez de 14 columnas me va a devolver 15, porque acabo de añadir una columna más a mi data table. ¿Vale? Ahí lo tenéis, 15. Bien, vamos a ver ahora cómo añadir un rango de columnas a las columnas que ya tenemos. Vimos anteriormente cómo añadir una columna, ahora vamos a añadir un rango de columnas. Lo primero de todo es indicar sobre qué tabla es la que vamos a trabajar, en mi caso tabla, y luego tenemos aquí que indicarle un array de columnas. Pues, por ejemplo, yo me he copiado un array, le estoy metiendo 2 columnas más, una que se llame column name 1 y otra que se llame column name 2. ¿Vale? Vamos a ver, teníamos 14 columnas en el fichero original. Si le añadimos 2 más, nos tiene que devolver 16. Vamos a ver si esto funciona. Bien, pues como podéis ver, efectivamente nos ha añadido las 2 columnas adicionales y ya tenemos 16.
Podemos borrar una columna. Voy a añadir una columna para luego borrarla. Voy a llamar así. Tengo que decir cuál es la tabla, dónde quiero añadirla. ¿Vale? Voy a mostrar el número de columnas, luego la voy a borrar. Lo mismo, el nombre de la tabla y el nombre de la columna. Vale. Y voy a volver a esta actividad para que me vuelva a pintar el número. Es decir, aquí me va a poner en un principio 15 y al borrarlo me va a poner de nuevo 14, ¿vale? Vamos a probarlo. 15 ha añadido bien la columna y 14 ha borrado correctamente la columna. Bien, esto para el trabajo de columnas. Podemos hacer lo mismo con las filas. Voy a cambiar aquí columns por rows. Perdón. Teníamos, si recordáis, dos filas en nuestra tabla y lo que vamos a hacer es insertar una fila. Como siempre, tendremos que indicarle cuál es la tabla sobre la que queremos operar, en este caso tabla, y aquí tenemos que añadirle la fila. Podemos, por ejemplo, decir data tabla.new row. De esta manera estamos creando una fila en nuestra tabla. Vale. Podríamos incluso decirle en qué posición queremos que se inserte esa fila. Si no ponemos nada, automáticamente se va a insertar en la última posición. Vamos a ver si esto funciona. Nos tendría que devolver un 3. Y ahí lo tenemos. Ahí está funcionando. Ok, pues ahora vamos a probar la actividad de importar fila, que me permite importar una fila en una tabla. ¿Vale? Lo primero, vamos a reutilizar el ejemplo que teníamos antes de las dos tablas, tabla y tabla 2. Quiero meter en tabla la primera fila de tabla 2. Pues le digo que inDataTable es tabla y la fila a añadir es tabla 2 .rows y le meto la primera fila. Entonces, antes de nada, vamos a poner por encima del import fila que nos lance una alerta con las filas que tiene la tabla, que será 2, y una vez que hayamos importado la fila, nos va a poner aquí 3, ¿vale? Vamos a probarlo. 2, hacemos el importar fila y ya tenemos 3 filas. Vamos a hacer que elimine una fila. Pues en este caso vamos a reutilizar el ejemplo. En este caso lo que quiero es que en tabla me elimine la tercera fila. Como empezamos aquí en programación, como sabéis, empezamos a contar a partir del 0, pues la tercera fila sería el 2. ¿Vale? Entonces, esta de aquí, la voy a traer aquí. Esta la vamos a quitar. O sea, al final lo que vamos a hacer es tener aquí 3 filas, vamos a borrar la última fila y aquí me debería de devolver un 2. Vamos a probarlo y efectivamente ahí lo tenéis. Podríamos fusionar las tablas. En este caso, vamos a probarlo. Vamos a borrar esto. Bien, la tabla de entrada sería tabla. La tabla, o sea, en tabla vamos a fusionar tabla 2. Y esto debería de devolver un 4. Vamos a probarlo, ahí lo tenéis, ¿vale? Un 4. Al final lo que estamos haciendo es unir las dos tablas, fusionarlas. Para ello es importante tener en cuenta que tienen que tener el mismo número de columnas, ¿vale? O sea, es importante ese dato. No podemos fusionar tablas que no sean iguales, por así decirlo, en cuanto a estructura. Vale, y por último, una utilidad muy importante a la hora de manejar las tablas es la que nos permite filtrar. Entonces voy a borrarme esto de aquí, ¿vale? Voy a leer simplemente el Excel para que me lo devuelva en la tabla 1. Voy a abrir el Excel y imaginad que, por ejemplo, queremos filtrar por el apodo, ¿vale? Entonces voy a cerrar el Excel, bueno, voy a cerrar el Excel
y vamos a empezar a trabajar. Es importante que el Excel esté cerrado porque si no luego nos va a fallar, ¿vale? Vamos a empezar a trabajar con el filtrado. ¿Cuál es la tabla que queremos filtrar? Pues en este caso es tabla. Y aquí tenemos una expresión. En esta expresión es donde le vamos a poner el filtro. En mi caso, he decidido que voy a filtrar por apodo y como es un string, tengo que entrecomillarlo, entre comillas simple. Y voy a poner Albert. Si os habéis fijado antes en la tabla, tenía dos registros, hay uno en el que el apodo es Albert, ¿vale? Pues entonces, otra cosa importante es cuál es la tabla de salida, ¿vale? En mi caso va a ser tabla 2. De manera que si yo filtro la tabla 1, me va a devolver una tabla y esa tabla va a contener únicamente un registro, en este caso después de haber aplicado el filtro. Entonces, para que lo veamos bien, pues aquí tabla 2 y esto debería devolver un 1. Vamos a probarlo. Ahí lo tenéis, un 1, que es el registro que ha quedado filtrado una vez que hemos aplicado nuestro filtro. ¿Alguna duda, Chema? No, Lo tienes claro, ¿no? queda, queda claro. Muy bien. Pues Perfecto. con esto terminamos con los data tables. A tener en cuenta que, como veis, siempre que leemos un Excel, un archivo de datos como puede ser una CSV, etcétera, etcétera, o mismamente una base de datos, si estamos leyendo una base de datos, siempre nos va a devolver un data table. Por eso es importante saber manejar estos tipos de datos. Perfecto. Sí, además la utilidad de que luego almacenar información, ¿no? En Eso es. tablas, que es el tipo de dato más común, más que Eso es. una variable básica. Eso es. Eso es. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan, y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Hasta luego. Adiós.